Vamos a hablar de la fiesta del octavo día y específicamente quiero llamar la atención a este principio, un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Hemos estado estudiando que dentro del calendario de Dios, dentro del calendario anual de Dios que comienza aproximadamente marzo-abril, conforme al calendario gregoriano que nosotros estamos viviendo. En el mes séptimo, que es el mes en que estamos viviendo, el Señor ordenó las últimas festividades pertenecientes al ciclo anual de las festividades. Hay festividades que son semanales, como es el Shabbat, el día de reposo. Hay festividades que son mensuales, como es la luna nueva. Y hay festividades que son anuales, como las 7 fiestas dentro del calendario de nuestro Creador. La última de esas 7 fiestas es la fiesta de los tabernáculos, que dura 7 días. Pero el Señor dijo lo siguiente: si usted me acompaña a Levíticos capítulo 23, vamos a ayudar un poco aquí a la... Levíticos capítulo 23, versículos del 33 hasta el 36, dice lo siguiente. Vamos. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: el día 15 del mes séptimo comienza la fiesta de las enramadas en honor al Señor, la cual durará 7 días. ¿Qué tiempo dura la fiesta de los tabernáculos o enramadas? 7 días. Versículo 35. El primer día se celebrará una fiesta solemne en honor a Jehová, al Señor. Está en mayúscula, ahí va el nombre, ustedes saben. Ese día no harán ningún trabajo. Durante 7 días le presentarán al Señor ofrendas por fuego. Al octavo día celebrarán una fiesta solemne en honor al Señor y volverán a presentarles ofrendas por fuego. Es una fiesta solemne. Ese día no harán ningún trabajo. Entonces, vea que la fiesta del octavo día, que es también una fiesta en honor al Señor, no pertenece a la fiesta de los tabernáculos, sino es añadida como una celebración al octavo día para culminar el ciclo. ¿Ok? Como es el día siguiente de los 7 días, pues la tendencia es a conectarse. Pero la legislación, el orden de la fiesta de los tabernáculos, leímos que eran ¿cuántos días? 7 días. Entonces, la fiesta del octavo día, cuyo nombre bíblico es Hashemini Atzeret, que significa la fiesta del octavo día, es una celebración añadida. Puede ser que usted escuche por ahí otro nombre. Esta celebración Dios la estableció como un día de reposo, donde no se podía realizar ningún trabajo. Damos gracias a Dios que este año coincidió con el Shabbat semanal, con el día de reposo, pero no siempre es así. Entonces aquí hay un elemento de fe, no vamos a tratar hoy, pero un elemento de fe de tener que descansar, reposar más días de lo acostumbrado en una semana, confiando y obedeciendo a Dios. Este año estamos doblemente bendecidos. Hoy los judíos celebran una fiesta que le han puesto por nombre Simchat Torah, que significa la celebración o el regocijo en la Torah, en la instrucción de Dios. Pero la verdad es que no existe ninguna instrucción bíblica con ese nombre, y el nombre ni siquiera aparece en la Escritura. No hay ninguna fiesta que lleve ese nombre, sino más bien
Fue una tradición rabínica que hicieron, porque como analizamos la semana pasada, en la festividad de los tabernáculos se lee toda la ley de Dios. Cuando el pueblo, al menos todos los varones, subían a Jerusalén y permanecían todos esos días allí, cada día se leía la Torá, y esta fiesta del último día, pues se le llamó el gran día. Y entonces los rabinos ahí ordenaron toda una ceremonia que vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 7. Usted puede ver que Jesús participó y se paró en medio de la ceremonia, en medio de su programa, sin estar puesto en el papelito. En el minuto 24 le toca a Yeshua decir algo. No, él se paró y dijo: el que tenga sed, que venga a mí, porque el que en mí cree, de su interior ríos de agua viva. ¿Ya? Entonces, ese gran día señalaba hacia un nuevo comienzo. Y vamos a ver primero por qué el número 8 en la escritura sirve como una tipología, como un tipo de, que anuncia el concepto de pacto y el concepto de un nuevo comienzo. Ambas ideas están incluidas dentro del mismo significado, y yo les voy a traer aquí 4 ejemplos añadidos a esta fiesta del octavo día para que veamos que hay una consistencia en el uso de el 8, de la octava temporada, del número 8, para hablar de pacto y nuevo comienzo. Por ejemplo, los niños bajo el pacto que Dios hizo con Abraham tienen que ser circuncidados ¿a cuál día? Al octavo día. Usted lo puede revisar ahí en Génesis capítulo 17, versículo 12, lo puede revisar en su casa, tome la nota y recuerde que es importante seguir leyendo, seguir revisando, a ver si lo que se dice desde aquí es cierto. Otro ejemplo es que los sacerdotes arónicos comenzaron su ministerio al octavo día después que fueron ordenados. En Levíticos, a partir del capítulo 8 y hasta el capítulo 9, usted puede leer toda la ceremonia que Dios hizo, y ellos tuvieron que estar 7 días a la puerta del tabernáculo. Y al octavo fue que pudieron entrar a comenzar con su servicio. Es decir, fue un nuevo comienzo de un nuevo orden dentro del pueblo de Dios. Otro ejemplo, las personas que se contaminaban y quedaban así ritualmente impuras eran restauradas al octavo día después del proceso de purificación. Rapidito, ritualmente impuras no significa que estaban pecando ni que eran desechadas por Dios. Simplemente que entraban en un estado donde no podían acercarse al santuario. Un ejemplo, cuando las mujeres entran en su periodo, tienen 7 días en los cuales están ritualmente impuras. No es que la mujer es impura, está grabado ahí, la mujer no es impura, está en un estado donde ritualmente no se podía acercar al templo. No es pecado, la mujer no está en pecado. La mujer no está en un estado desechable, sino ritualmente. ¿Ok? Y después que terminaba el proceso, pasaban 7 días y al octavo, entonces era restaurada completamente en todas las actividades de la comunidad. Lo mismo pasaban con hombres cuando tenían flujos o con enfermedades de la piel. Ya no es solamente el asunto de las mujeres, sino es un ejemplo clásico. Otro ejemplo, y es el último, el Mesías resucitó al octavo día. Y usted dice, pero ¿cómo al octavo día si se resucitó al primero? Sí, resucitó el primero de la nueva semana, pero contando la última semana de vida en la tierra, cuando Él vino por primera vez, resucitó ¿a qué día? Al octavo. Es decir, es el primer día de la semana que viene, pero contando la última es el
octavo, y a partir de ese octavo día comenzó un nuevo orden, porque él se levantó siendo las primicias de los que durmieron y comenzó un nuevo orden. ¿Ok? Otro ejemplo es el que estamos viendo hoy de la festividad del octavo día, y dentro de poco vamos a analizar otro ejemplo que es donde vamos a tener nuestras aplicaciones para nuestra vida hoy. Esta festividad se celebra una vez terminado el calendario festivo y es como la apertura a un nuevo periodo de caminar en fe. ¿En qué sentido? ¿Qué pasó en el día de la expiación? Los pecados fueron perdonados, ¿verdad? Hubo una expiación, el pecado fue quitado. ¿Y la paga del pecado cuál es? Entonces, eso fue quitado gracias al sacrificio expiatorio. Y después en los tabernáculos, 7 días en la presencia de Dios, la comunión con Dios era restaurada y confirmada estando 7 días alrededor del lugar donde Dios decidió habitar. Las cosas estaban en orden nuevamente, ¿ya? Y entonces el octavo día tenían que regresar. Por lo tanto, ese día comenzaba algo nuevo en la vida del pueblo de Dios. Y ese algo nuevo era un nuevo periodo para caminar en fe hasta que tuvieran que presentarse nuevamente en la presencia de Dios. Y hay algo que me llamó a mí la atención para entender que esta fiesta no era simplemente algo más que añadir, sino algo importante. ¿Y dónde entiendo yo que es algo importante? Que Dios dijo, ese octavo día es un día de reposo. Ese octavo día, aunque no pertenece a los 7 días de los tabernáculos, no quiero que trabajen, quiero que reposen. Necesito toda vuestra atención. Los padres pasamos por una experiencia similar cuando tenemos que dejar que un hijo se vaya. ¿Sí? El hijo está a lo mejor empacando algo y nosotros queremos decirle algo importante, lo último, para que se cuide y él está ocupado. Y hay que decirle, escúchame bien, espérate. Si tú quieres, después yo te ayudo a empacar. Pero ahora necesito que me escuches, que tengo algo importante que decirte. Y a veces los hijos paran y dicen sí, y cuando empezamos a hablar, empiezan ellos a recoger otra vez. Por eso Dios dijo, por ley, ese día no quiero que trabajen, no quiero que se concentren en las obras de vuestras manos, sino quiero que se concentren en lo que yo quiero hacer con ustedes. Y yo tengo una palabra de parte del Todopoderoso para nosotros hoy y espero que le prestemos toda nuestra atención para comenzar este nuevo periodo. Vamos a analizar el primer octavo día de la historia de la humanidad. ¿Están dispuestos a entrar conmigo en esta aventura? Vamos a analizar el primer octavo día de la humanidad. Vamos a ir a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Dice así: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol de jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos
y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió: la mujer que me diste, la mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios, el Señor, dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. A la mujer le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto y darás a la luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. El hombre llamó Eva a su mujer porque ella sería la madre de todo ser viviente. Dios, el Señor, hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió y dijo: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a hacer que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Jehová Dios expulsó al ser humano del jardín del Edén. ¿A quién expulsó? Al ser humano del jardín del Edén, para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que llevaba al árbol de la vida. ¿Por qué hablo de lo primero octavo día? Nosotros conocemos que el relato dice que en 6 días creó Dios los cielos y la tierra, el mar y todo lo que ellos contienen. ¿Y qué hizo en el séptimo? Descansó. Usted lo puede comprobar en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 4, que dice eso. Y termina el ciclo de la primera semana con 7 días. Estos días señalan a periodos de tiempo. Interesantemente, la palabra hebrea para día es la misma palabra que se usa para un periodo de tiempo. Entonces hay 2 escuelas, una que dice que son periodos de 24 horas, otros que dicen no, es un periodo de tiempo que se le llama el primer día porque es el primer periodo de tiempo. Yo estoy de acuerdo con esa opinión, que son periodos de tiempo y no días de 24 horas, pero ese es otro asunto.
Cualquiera de las dos variantes. Esto que sucede en el capítulo 3 es en el día 8. ¿Por qué sabemos que es en el día 8? Toda la descripción que sigue en el capítulo 2 es cuando Dios crea al hombre y crea para él la mujer y le da las órdenes. ¿Cuándo hizo Dios eso? ¿En qué día? ¿En qué día? En el día sexto. Es decir, que todas las descripciones del capítulo 2 corresponden al día sexto. Y en el día séptimo, ¿qué hizo Dios? Reposó y bendijo el día, ¿verdad? Y lo santificó y culminó todo el periodo. Es decir, que el capítulo 3 ahora pertenece al octavo día, al octavo periodo de la existencia del ser humano y corresponde entonces a un nuevo comienzo en la vida. Lo que hemos venido hablando el día 8. Un nuevo comienzo. Ahora, en este comienzo de la historia de la humanidad sucede algo que Dios nos quiere llamar la atención a nosotros. ¿Por qué? Porque sucede una y otra vez, cada vez que Dios nos restaura con Él, cada vez que Dios nos pone en el lugar donde nos quiere tener y nos toca salir a caminar en el nuevo comienzo, va a pasar esto. El diablo se va a tropezar en nuestro camino. Y cuando hablo de diablo, recuerde que hay un sistema que se opone, que no es solamente Satanás como el ser espiritual que Dios creó, sino está el mundo como un sistema que se opone a la voluntad de Dios, y está nuestra naturaleza humana que también actúa en nuestra contra para que nosotros no cumplamos el propósito de Dios. Todo eso está representado aquí en la serpiente. Todo eso está representado aquí en la serpiente. No perdió tiempo. ¿Para qué? Para ir a sacar al ser humano de su lugar. Y tú y yo tenemos que estar atentos a partir de ahora, de este nuevo comienzo, porque va a suceder de nuevo. ¿Qué sucedió? En primer lugar, el diablo trató de cautivar la atención del ser humano. ¿Será que las mujeres son más atentas que los hombres? Por eso habló primero con Eva. ¿Será? El asunto es que él fue a donde estaba Eva y ella estaba cerquita del árbol que Dios le había dicho, no comas. Aprovechó ese mismo momento de su curiosidad para ir y establecer con ella una conversación. Y dice que la serpiente era más astuta que todos los animales que Dios había creado. ¿Quién creó a la serpiente? Dios. ¿Y quién le dio astucia a la serpiente? ¿Y quién le dio más astucia a la serpiente que a los demás animales? Dios. Ahora, la serpiente usa esa astucia para llamar la atención de Eva. ¿Y cuál era su intención? ¿Era destronar a Dios? ¿Era quitarle poder a Dios? ¿Era limitar la gloria de Dios? No, su intención, ¿cuál era? Hacer caer ¿a quién? Al ser humano, al hombre, del lugar, del estado, del privilegio, de la condición que el Creador le entregó. La guerra del diablo no es contra Dios. ¿Alguien puede decir amén a eso? Él sabe quién es Dios. La palabra
astuto o astuta, astucia, significa, es la palabra hebrea que está ahí, la palabra arum, significa ser ingenioso, ser tramposo. Y tiene un enfoque en una traición maliciosa. Nosotros decimos alguien que es muy listo. ¿Sí o no? Un pícaro. Entonces, interpretando un poco lo que pasó allí, más o menos la serpiente le dijo a Eva algo que sonaba parecido a lo que Dios dijo, pero que no significaba lo mismo. ¿Recuerda cuál fue la pregunta de la serpiente? Así que Dios dijo que no comieran de ningún árbol. Suena muy parecido, ¿sí o no? Pero el significado es totalmente diferente. El problema de Adán y Eva fue que no supieron discernir, no supieron diferenciar las maquinaciones de la serpiente. No supieron descubrir que detrás de la pregunta había una mala intención. Y aquí viene la primera aplicación para nosotros hoy. ¿Cómo sacamos una aplicación práctica? ¿Cómo sacamos una aplicación espiritual y práctica? Preguntándonos más o menos así, ¿qué nos enseña esta experiencia que estamos estudiando? Que es importante para nuestros nuevos comienzos hoy. Así buscamos una aplicación. ¿Ok? Cuando estudiamos un texto, lo estudiamos, revisamos qué pasó allí y después nos hacemos la pregunta, ¿qué me enseña esa experiencia allí que yo necesito conocer y aplicar para mis experiencias aquí y ahora? ¿Queremos aprender eso? La primera es esta. Tenemos que entrenarnos en el discernimiento de lo que verdaderamente es la voluntad de Dios y lo que no es la voluntad de Dios. Hay cosas que se parecen a la voluntad de Dios, pero si se examinan correctamente, llegamos a la conclusión de que no lo son. ¿Cómo podemos entrenarnos nosotros en este discernimiento? Esto se logra si ejercitamos nuestro corazón estudiando ¿qué cosa? La voluntad de Dios que nos reveló ¿dónde? En su palabra. Hay muchas inspiraciones, hay muchas profecías, hay muchos estudios, hay muchas declaraciones que se le añade el Señor me dijo, el Señor me mostró, el Señor me reveló. La única seguridad que tú y yo tenemos de que lo que se está diciendo es conforme a la voluntad de Dios es si coincide con la palabra escrita. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto, ¿qué le dijo? Escrito está. Y además de eso, Dios, por mediación del Mesías, nos dio de su Santo Espíritu para que nos guíe a toda verdad. Aleluya. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por su Espíritu? Recuerde de que hay muchas cosas que se parecen, que suenan bien, que tienen aspecto de, pero no son. Y la única herramienta que tenemos para descubrir es
la palabra de Dios. Segunda cosa que pasó. La serpiente empezó a malinterpretar las intenciones de Dios. Le dijo, no. Dios dijo eso. ¿Tú sabes por qué dijo eso? Qué inteligente. ¿Tú sabes por qué dijo eso? Porque Él sabe muy bien que si ustedes comen de eso, van a llegar a ser igual a Él. Y eso es lo que Él no quiere. Por eso da prohibiciones Dios. Por eso tanta ley. Para esconderte algo. ¿Y saben qué es lo más interesante? Que todavía le funciona. Que todavía tenemos alergia a los mandamientos. Que todavía es fácil de que nos malinterpreten la intención de Dios con su ley, con su instrucción, con sus mandamientos, y nosotros los desechamos. Todavía funciona. La serpiente logró que nuestros primeros padres humanos creyeran que Dios tenía malas intenciones y por eso le escondía aquel árbol. Y ellos le creyeron. ¿Qué aplicación sacamos aquí, amados? Lo importante que es el aceptar la voluntad de Dios tal y como Él ha revelado. Lo importante que es primero tener la convicción de decir, así está escrito, y Dios dijo que buenos son los planes que tiene para conmigo. Dios me dijo que para los que le aman, ¿cuántas cosas funcionan para su bien? Todas las cosas. Y yo le creo a Dios. Así que si Él dice que no, es para mí bien. Amén, ¿sí o no? Si nosotros nos dejamos enredar en conclusiones equivocadas como la serpiente, terminamos desobedeciendo. Y cuando desobedecemos, ¿quién se lleva la peor parte? El compromiso de Dios es con su palabra, no con nuestras interpretaciones. Por eso yo insisto siempre, todo lo que se enseñe aquí, revíselo en su casa. Escudriñe la escritura. Ahora que tenemos la posibilidad de que los vídeos están en el canal, revíselos. Revíselos. Y para que nosotros entendamos y fijemos nuestro corazón en lo importante de este principio, Dios nos dio un mandamiento tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, que dice lo siguiente: a este libro que yo te entrego, en nuestra Biblia, Dios dijo, ni le quites ni le añadas. En el momento en que le quitamos y le añadimos, ¿quién está a la espera? La serpiente. Amén. Tercera aplicación. En el nuevo comienzo, la serpiente empezó a despertar los deseos de la naturaleza carnal, de la naturaleza humana. Porque ella sabe que lo que nos hace caer a nosotros, escuche, lo que nos hace caer a nosotros en pecado no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Y la tentación lo que quiere hacer es despertar eso que está dentro de mi vecino. ¿Dónde está? Dentro de mí. Esto es de suma importancia. Toda aquella conversación de la serpiente con Eva, lo que despertó fue codicia en ella. Y a causa de su codicia,
fue que ella pecó. Ella pudo decirle que no a la serpiente primeramente, pero a su codicia, desde que se despertó, le dijo que sí. Y dice que ella vio que el fruto era agradable y que era codiciable, deseable. Y revisé esas dos palabras. Una significa deseo, antojo, o sea, es un estado de deseo o de interés por algo. Las mujeres embarazadas, y de ellas hay algunas aquí, en ese periodo le entran una cosa que le llamamos antojos. Y a veces son las cosas más raras que tú escuchas. Pero si no satisfacen ese antojo, te coge su enojo. ¿Sí o no? Amén, bro. Amén. Amén. Y el antojo es tan fuerte así es el deseo que se despertó en Eva. Un deseo, un antojo, un impulso que ella no pudo controlar. Y eso no se lo dio la serpiente. Eso estaba en ella. Y la segunda palabra significa que vio codiciable, deseable, y vi una frase que me gustó y por eso la puse ahí. Es como decir que algo era de primera para el ojo, de primera calidad, exquisito para el ojo. Entonces, con picardía, usando palabras malintencionadas, la serpiente despertó en Eva un deseo que provocó que ella cruzara los límites que Dios le había puesto. Ese deseo estaba dentro de ella y ella no lo pudo controlar. Si ella se hubiera mantenido firme, la serpiente tenía que haberse ido de aburrimiento. Pero ella se quedó maquinando. Y atención aquí hay dos fuentes de percepción, dos fuentes por las cuales nos entran informaciones y que son peligrosas y que hay que aprender a controlar. La primera es el oído. ¿Sí? Por eso la palabra dice que la fe viene y por el oír, ¿qué cosa? Entonces, en lugar de escuchar las intenciones de la serpiente, ¿qué es lo que hay que prestar oído? A la palabra de Dios. Y la segunda fuente es los ojos, la vista. ¿Qué ven mis ojos? Porque lo que yo escuche y lo que yo vea va a despertar en mí deseos que se pueden hacer incontrolables. Y para satisfacerlo nos vamos a buscar cualquier tipo de excusa. Como la de Adán. La mujer que me diste, ¿por qué no me hiciste una mejor? Y Eva, la serpiente, ¿por qué no me diste otro hostia? Me diste una serpiente. Otra mascota en lugar de la serpiente. Y eso nos lleva a la próxima aplicación que es importante para nosotros, y es la importancia de desarrollar dominio propio. Para esta fase, para este nuevo comienzo, Dios nos está diciendo: necesitan desarrollar dominio propio. Mire, la decisión de desobedecer fue del ser humano. ¿Sí o no? La serpiente no le dijo: come para que tú veas que no te va a pasar nada. ¿Le dijo eso a la serpiente? No, la serpiente sembró la cizaña. Dijo: lo que pasa es que Dios sabe. Que Dios sabe. Y ella dijo: ¿será verdad?
Así que nosotros tenemos que desarrollar la capacidad de poder dominarnos. ¿A quiénes? A nosotros mismos, porque los que pecaron fueron Adán y Eva, y aunque la serpiente los tentó, ¿a quién expulsó Dios del jardín? El texto no dice que expulsaron a la serpiente. ¿A quiénes expulsaron? Al ser humano. Tuf. Y a lo mejor la serpiente le hizo tss. Dios expulsó al ser humano, no a la serpiente. Por lo tanto, la misma libertad que declaramos cuando hablamos del libre albedrío es la misma que nos hace responsables de nuestras decisiones. Así que les dejo este consejo. Con mayor intensidad con la que queremos orientar los pasos de otras personas, con mayor intensidad debemos orientar primeramente los nuestros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y esta capacidad la tenemos en Cristo Jesús, porque la gracia de Dios es poderosa para que nosotros aprendamos a decir que sí y que no. Es un asunto de fe. Y el último que vamos a analizar hoy, el último principio que Dios nos va a dar para el nuevo comienzo: justificando lo mal hecho, culpando a los demás. Hay que cuidarse de eso. En lugar de reconocer su error y arrepentirse, ellos se justificaron y culparon a otros. Ellos no asumieron su responsabilidad por su desobediencia y por eso no pidieron perdón. ¿El texto dice algo que pidieron perdón? No. ¿Qué hicieron nada más? Se justificaron porque sabían que lo habían hecho mal. Y en lugar de pedir perdón, el pecado, la vergüenza, los ocultó de Dios. Y ese sentido de culpabilidad les cegó el entendimiento para reconocer que Jehová nuestro Dios es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y misericordia. ¿Cuánto le dan gloria a nuestro Padre? Ellos no lograron pensar en eso. En que Dios es un Dios perdonador, Dios es un Dios restaurador. Ellos no pensaron que más grande que nuestro pecado es el amor que Dios nos tiene. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque se justificaron en lugar de asumir responsabilidad. Y tenemos que aprender eso. Cuando hacemos algo mal, debemos asumir nuestra responsabilidad y no culpar a otros. Amén, aleluya. La última aplicación para hoy. ¿Qué aprendemos de esta historia? Cuando pecamos, cuando desobedecemos, cuando hacemos las cosas mal, la salida que nos restaura es el arrepentimiento y no las justificaciones. Aquello que tiene la capacidad para regresarnos al estado en que Dios nos puso. Aquello que es un camino abierto para regresar a la buena senda de luz, de vida, de bendición. Es el arrepentimiento y no las justificaciones. El querer justificar nuestros errores nos aleja de ser restaurados. ¿Ha visto usted a alguien, conoce usted a alguien que se ha justificado sus errores y ha pedido perdón a Dios y se ha restaurado? Es imposible, porque nosotros no pedimos perdón por algo que no reconocemos que está mal hecho. Y hay quien intenta decirle, sí, yo te pido perdón, pero el asunto es que esos peros son peligrosos.
El culpar a otros no nos libera de nuestra propia responsabilidad. No, yo hice esto porque me dijeron, porque me influenciaron, porque me dijeron. Eso no libra de responsabilidad. El que oculta su pecado, Dios dijo que no prosperará. Así que el arrepentimiento verdadero es lo que nos ayuda a levantarnos del polvo, sacudirnos la basura y seguir caminando. ¿Por qué? Porque la gracia y el perdón de nuestro Dios siempre serán más grandes, siempre serán más poderosas que las mentiras de nuestro enemigo y que nuestro orgullo que oculta la bondad de Dios. Amados, la serpiente antigua todavía tiene como objetivo impedir que los hijos del Altísimo, impedir que tú y yo prestemos correcta atención a lo que Dios está hablando. Y para lograrlo, sigue usando los mismos principios, aunque con estrategias diferentes. Tratando de cautivar nuestra atención con diferentes cosas. Tratando de tergiversar lo que Dios ha dicho. Tratando de despertar en nosotros deseos que se vuelven incontrolables. Y tratando de que nos justifiquemos delante de Dios, en lugar de asumir la responsabilidad de nuestros errores. El diablo, la serpiente antigua, Satanás, no puede silenciar al Todopoderoso. ¿Cuántos confirman eso con un amén? El diablo no puede silenciar al Todopoderoso. Lo que puede hacer es lograr que sus hijos cierren los oídos a lo que el Padre está hablando. Lo que puede lograr es que sus hijos desvíen la mirada de lo que Dios está mostrando. Lo que sí puede lograr es mover el corazón de los hijos de Dios para que caminemos en dirección contraria. Eso sí puede hacerlo. Por lo tanto, no va a atacar el trono de Dios porque sabe que no puede. No va a luchar contra el Todopoderoso. No. Su lucha es contra nosotros. Y en este nuevo comienzo, Dios nos recuerda eso. Qué bueno que en el calendario de Dios hay una fiesta como esta. Que Dios dice, préstame atención que tengo que decirte algo. Pero la serpiente sigue usando la misma estrategia. ¿Tú sabes qué? Ya 7 días de fiesta, ¿para qué tanto? Está bueno ya, una semana es suficiente. Todavía la serpiente sigue diciendo, eso es de los judíos, no tiene nada que ver con ustedes. Pero ¿qué dice la palabra? ¿En honor a quién es la fiesta? En honor al Señor. No, eso de reposo, eso es en el antiguo pacto. ¿Qué dice la Biblia? Que el reposo fue creado ¿para quién? Para el hombre. ¿O dicen amén? Para el ser humano, no para los judíos. Dios quiere que tú y yo reposemos. Aleluya. Pero es la estrategia de la serpiente, tratando de cerrar nuestros oídos, tratando de desviar nuestros ojos, tratando de que nuestro corazón se decida a caminar en dirección contraria. Pero quiero terminar leyendo Tito capítulo 2, por favor, levántese conmigo. Y vamos a terminar leyendo este pasaje. Este es el pasaje que nuestro Padre nos va a dar hoy para despedirnos de esta jornada festiva. Amén. Este es el pasaje que Dios nos va a decir para lo que viene ahora. Llévate esto a tu casa. Recuérdalo. Tito capítulo 2. A partir del versículo 1 y hasta el versículo 15 dice: tú en cambio predica lo que está de acuerdo ¿con qué? Con la sana doctrina. A los ancianos
Escuchen los ancianos. Enséñales que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. Las ancianas, escuchen las ancianas, enséñales que sean reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. A los jóvenes, ¿cuántos jóvenes sabemos aquí? ¿Por qué tú me miras así? A los jóvenes, exhórtales a ser sensatos. Con tus buenas obras, dale tu mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad, y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Enseña a los esclavos, la esclavitud fue abolida, gloria a Dios, a someterse en todo a sus amos, a procurar agradarles y a no ser respondones. No deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza, para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Nuestra conducta honra o deshonra la palabra de Dios. ¿Se dieron cuenta? Versículo 11. En verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Padre, gracias por estos consejos, gracias por esta palabra, gracias por este octavo día que estableciste para hablarnos hoy, siglos después, de cosas que debemos atender para participar de este nuevo comienzo, para caminar adecuadamente, para avanzar hacia la meta, mientras esperamos tu venida, tu regreso glorioso, oh Mesías nuestro. Señor, que tu gracia libere en nosotros ese poder para decir que no a lo que tú no quieres que hagamos y para decir que sí a lo que tú quieres que hagamos. Que tu gracia nos capacite para discernir entre tu verdad y las mentiras del diablo, entre tu voluntad y nuestros deseos carnales. Señor, que tu Espíritu nos guíe en toda verdad y manifieste en nosotros dominio propio, porque una vez que tengamos nuestra vida bajo control, la serpiente no tendrá nada que hacer en nosotros, porque tú estás con nosotros y en ti somos más que vencedores. Señor, que tu pueblo guarde esta palabra, que tu pueblo analice esta palabra y que sus corazones se decidan a ponerla en práctica, para que en todo lo que hagamos, sea de hechos o de palabras, tu nombre sea glorificado. Señor, sobre tu pueblo sea tu bendición, iglesia. Levantamos las manos en fe. Levantamos las manos como señal de decirle a Dios: yo anhelo, yo necesito, yo quiero tu bendición. Estas no son palabras mágicas. Esta es la declaración que el Todopoderoso dijo de cómo bendecir a su pueblo. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová, el Dios Todopoderoso, te mire con agrado, alce sobre ti su mirada, se fije en ti para hacerte bien y poner
en ti su paz. Y que esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Estamos bendecidos para el nuevo comienzo. Amén. Gloria a Dios.